Muchas gracias. Hola, hola, hola. ¿Cómo andan? Buen día. ¿Cómo va todo? Qué gusto estar por acá. Conocía de este festival de antes, lo había visto en redes y estar acá para mí es una alegría. Que exista un espacio como este significa que no todo está perdido y que yo hoy vengo a ofrecer mi corazón también, ya que estamos. Pero espacios como este hubieran sido un bálsamo para un chiquito friki artista como yo hace 20 años. Qué lindo hubiera sido tener un espacio como este. Disfrútenlo, atesórenlo, que existe un espacio así que diga, está bien ser un artista, ser un buscador, ser un inquieto y al mismo tiempo amar a Jesús y que todo eso pueda tener un espacio coherente en la vida no es una cosa que se da así. Así que disfrútenlo, aprécienlo y démosle un aplauso grande a las personas que hacen esto posible. Gracias. Me gustaría compartir con ustedes en esta mañana una charla que se llama Arte y Fe, un camino de reconciliación. La charla que voy a compartir está basada en un libro que publiqué hace casi 10 años, justo el libro que está agotado y que no tengo para venderles en estos días. Pero tengo otros, así que después pasen por el stand, porque ahí están los libros. Espero sacar una segunda edición del libro de Arte y Fe dentro de no mucho, ya les contaré de eso. Pero bueno, este librito, Arte y Fe, es una meditación teológica, bíblica, estética, histórica sobre el arte y sobre su relación con la fe, pero también es una autorreflexión, también es una metarreflexión, una meditación sobre mi propia historia, sobre mi propio camino siendo cristiano y siendo artista, y cuáles fueron las intuiciones y las convicciones que me fueron guiando. Es en algún sentido como ponerle palabras a los procesos interiores que me llevaron a tomar ese camino. Sé que una buena parte de las personas que están acá son personas que tienen intenciones e intereses artísticos, que tienen prácticas conectadas con el mundo del arte, que tienen una sensibilidad estética. Y este taller particularmente va a estar enfocado en esas personas de alguna manera, ¿no? Va a ser un taller enfocado en personas que tienen estos deseos, estos intereses, porque lo cierto es que no hay muchos otros espacios o lugares donde esas personas puedan dedicarse a pensar en eso que les mueve tanto el corazón. Sin embargo, no todas las personas que están acá tienen esos intereses o esas búsquedas, y eso está perfecto también. Personas que quizás no están tan interesadas en el arte, pero para esas personas este taller también tiene algo para ofrecer. Es decir, no solamente me gustaría que se queden aprendiendo ciertas cosas sobre historia del arte o sobre teoría estética, sino que me gustaría también que ustedes piensen de qué manera lo que yo voy a compartirles se conecta con su vocación personal. El concepto de vocación es un concepto que usaron muchísimo los reformadores. Lutero amaba el concepto de la vocación porque él empezó a pensar que esta idea tradicional del medioevo de que las vocaciones eran meramente vocaciones religiosas. Tener una vocación divina significaba dedicarte a ser sacerdote, a monje, ¿no? Y Lutero empieza a pensar de que en realidad cada uno de nosotros recibe su vocación, en su tiempo y espacio, en su intersección de vida, ¿no? La vocación, dicen los reformadores, no es algo estrictamente religioso en un sentido. Religioso como estrictamente dedicado a las cuestiones de la iglesia. Es decir, es verdad, hay una vocación que nos convierte en pastores, en teólogos, en ministros, pero también hay una vocación que nos convierte en artistas, y en médicos, y en abogadas, y en arquitectos, y en deportistas, en padres, en empresarias. Todo eso es vocación. Y ninguna vocación, en el sentido bien protestante del término, es más importante que otra. La iglesia no va a ser el único lugar donde los creyentes se encuentren con Dios, en la lógica cristiana. Y de ahí viene un concepto muy lindo que decía Wesley, que decía, todo el mundo es mi parroquia. Ahí donde hay una realidad, todo eso puede ser parroquia, ¿no? Así que yo voy a hablar concretamente del arte como vocación, y si quizás el arte no es particularmente tu vocación, me gustaría que intentes conectar las cosas que voy a decir con tu propia vocación y tu propio estar en el mundo. Porque vivir a la luz de nuestras vocaciones significa que estamos viviendo con curiosidad, con creatividad y con búsqueda. Y después de esta pequeña introducción vamos sí a meternos de lleno en nuestro tema. La primera pregunta que surge cuando nos metemos en esto es básicamente qué es el arte. Porque si nos ponemos a ver la historia vamos a encontrar ya
hace 15.000 años, ¿sí? En el 13.000 a.C., ya hay algunas pinturas rupestres en algunas cavernas acá en España, en Francia. Hace unos 5.000 años la música ya tenía en la China un papel social muy, muy importante. Y se han escrito miles de libros y tratados intentando explicar en qué consiste esta actividad. Y sin embargo siempre parece que queda tela por cortar. La ciencia que estudia al arte se llama estética. Es una rama de la filosofía. Y estética viene de una palabrita griega que significa sensación. Y así como es absolutamente imposible definir una sensación que se te va de las manos, un poquito así también pasa con el concepto de estética y con el concepto de arte. Es difícil de definir. Y vamos a hacer una brevísima historia del arte para entender cómo se fue entendiendo a lo largo del tiempo este concepto tan importante. Me voy a referir particularmente, por la escasez de tiempo, sobre todo a la historia del arte occidental, en la cual se hicieron varias propuestas. Yo después voy a darles un poquito la mía. La primera propuesta que se hizo era muy sencilla, y es que lo que gusta es arte. Esa era la primera de todas. Es la que hicieron los sofistas, que escribieron en el siglo VI a.C. Si conocen a Platón, Platón odiaba a los sofistas, los detestaba. Los sofistas decían, bueno, si a la gente le gusta, eso es arte. Es decir, en la lógica de ellos, no hay nada particular que haga que algo sea arte, sino que tiene que ver con el gusto. Si a alguien le gusta algo, eso es arte, fin. Como respuesta a los sofistas vienen Sócrates, Platón y los pitagóricos, que vienen a plantear de que en realidad sí hay algo detrás de todo eso. Sobre todo Platón eleva la cuestión del arte a una dimensión más espiritual, más trascendental. Platón nos dice que el arte no es una expresión más de los seres humanos, sino que de alguna manera nos conecta con el mundo de las ideas, decía él, con cuestiones trascendentes, cosas que van más allá de nosotros mismos. Es decir, ya no estamos hablando de cosas que meramente gustan, sino que hay algo por encima de todo eso, nos conecta con algo superior. Siguiendo la línea de Platón, los padres de la Iglesia, como San Agustín, como San Basilio, como San Jerónimo, retoman estas ideas y las conectan con las manifestaciones espirituales. Los padres de la Iglesia, y ponen la base para lo que va a seguir después en la Edad Media, empiezan a ver la obra de arte como un símbolo de verdades espirituales. Entonces, ¿por qué en las iglesias estaban las imágenes? Porque justamente eran un símbolo que intentaba levantar tu mirada hacia las cosas espirituales. Y además, en un tiempo donde no había una gran alfabetización, las imágenes servían justamente para una función pedagógica. La gente en la lógica medieval no iba a mirar pinturas para disfrutar, esa lógica que disfruté una obra de arte. No, una la miraba para contemplar la belleza, que es un símbolo de la belleza trascendente, y al mismo tiempo para aprender algunas cosas sobre la Biblia y sobre tu fe. Después de esta época viene lo que llamamos el Renacimiento. Estamos hablando siglo XV, XVI. Es una época en la cual la modernidad europea se rebela contra lo que había pasado en la Edad Media. Si ustedes se fijan, una época lo que viene a hacer es generalmente tirar atrás lo que hicieron los anteriores, ¿no? Entonces, cuando viene el Renacimiento, empiezan a desaparecer estas funciones pedagógicas del arte. Es decir, si en la Edad Media la gente iba a la iglesia para aprender cosas, en el Renacimiento dicen nosotros ya no queremos saber nada con eso. Lo que nosotros queremos es que la gente tenga experiencias estéticas, que empiece a privilegiar el placer estético. Voy al museo para mirar una obra y que me impacte, que me pegue, que me atraviese, que me despierte emociones. Y el punto más alto de esa búsqueda es el romanticismo. Y un poquito ya más cerca de nuestro tiempo, súper rápido este recorrido histórico, llegamos a la época que nosotros llamamos la segunda modernidad, la hipermodernidad, la posmodernidad, que en el ámbito de la teoría estética estamos hablando de una época de un relativismo estético. ¿Qué significa eso? Que hemos vuelto un poco al comienzo de la rueda con los sofistas, ¿sí? Ya no hay una lógica de que arte es algo concreto, ya no es nada en sí mismo el arte, sino que si yo digo que para mí es arte, fin. No hay mucho más desarrollo que eso, ¿no? Vivimos además de todo eso en un tiempo de industria cultural. Industria cultural significa que de pronto la cultura también se ha convertido en una mercancía que se compra y se vende, como otros productos del mercado. En un contexto como este, de tanta diversidad estética, es muy difícil encontrar explicaciones que logren conectar todos estos elementos. Entonces nos preguntamos nosotros, ¿cuál viene a ser el quid de la cuestión? ¿Qué convierte al arte en arte? ¿Por qué
ciertas cosas son una obra de arte, una canción, y no es puro ruido. ¿Qué diferencia una pintura de no sé, una mancha que se ha pegado simplemente en la pared? ¿Cuál es la diferencia entre caminar y bailar? ¿Entienden que estamos hablando de... Es difícil conectar cuál es el quid de la cuestión que separa al arte de otras cosas. Algunos nos van a decir, bueno, el arte tiene que ver con todo lo bello, todas las cosas bellas son arte. Y sin embargo, si nos ponemos a mirar la historia, ¿cuántas cosas feas se han hecho que son intrínsecamente artísticas? Y pienso ahora mismo en Goya. Otros dirán, por ejemplo, Hegel, que arte es todo lo verdadero. Y sin embargo, otros van a decir, en realidad el arte es la mayor de las mentiras, es la más refinada de todas las mentiras. ¿Acaso el arte tiene que ver con algo útil? ¿Acaso tiene que ver con un reflejo de la vida, como esa frase de el arte refleja la vida? ¿Acaso tiene que ver con algo que sea creativo? ¿O simplemente hablamos de arte cuando tenemos en cuenta a grandes personajes de la historia, como Shakespeare, como Goethe, como Mozart, como Miguel Ángel? Y la propuesta que me gustaría compartir con ustedes el día de hoy es pensar al arte como el eco de un sonido que nos trasciende. El arte como un eco que nos viene como rumores de otro mundo, dice un teólogo que me gusta. Me gusta pensar el arte como un puente espiritual, un puente que hace vibrar lo profundo de nuestra identidad, que nos conecta con aquellas cosas que nos trascienden. Explicar qué se nos despierta cuando nace alguien a quien queremos, cuando se muere alguien a quien queremos. Explicar el enamoramiento, explicar la sexualidad, explicar el amor de una madre, explicar una enfermedad, explicar la religión, explicar los ritos. Son todas cosas ante las cuales siempre nos quedamos cortos con las explicaciones. Y creo que todas comparten una misma matriz humana, primitiva. Y fíjense, por ejemplo, si no, en la literatura. Pónganse a pensar en los grandes libros de la literatura antigua. La Ilíada, la Odisea, los Vedas de la India, el Popol Vuh latinoamericano, la mitología egipcia, el Bhagavad Gita, los libros del Antiguo Testamento. Pónganse a pensar que todos estos grandes libros de la literatura antigua siempre eran textos sagrados, siempre eran textos religiosos. Hay una fusión muy extraña entre el arte y la fe. ¿Qué tiene que ver entonces, nos preguntamos, el arte con la fe cristiana? Y claramente que podemos decir con toda seguridad que tiene que ver un montón. Porque si el arte nos está conectando con la vida espiritual, entonces es algo muy relevante para nuestra fe. Si decimos que el arte es un acto espiritual, queda muy rechazada esta idea que quizás hemos escuchado un montón de veces, de que el arte es del diablo, o que no vale la pena, o que en realidad nosotros estamos para dedicarnos a cosas más importantes. Que un verdadero cristiano no debería perder mucho tiempo pensando en esto. Y me gustaría ahora pasar a un próximo momento de la charla y es pensar sobre qué dice la Biblia exactamente sobre el arte. ¿Acaso hay un punto de vista cristiano sobre qué es ser artista o sobre la estética? Y lo primerísimo que tenemos que decir sobre este tema es que no se puede hacer un manual de respuestas bíblicas sobre el arte. No se puede. No lo intenten, chicos. Otros lo han intentado y ya han fracasado. Es un error afirmar que el arte está ausente de las Escrituras, pero es igualmente un error decir que la Biblia presenta una teoría coherente al respecto del arte. Nos encanta a nosotros buscar soluciones cristianas a las cosas, ¿no? Yo voto este partido porque este es el partido cristiano, o este político, o prefiero ciertos tipos de trabajo que son más cristianos que otros, o vestirse de cierta forma, o tener cierto tipo de liturgia. Y una vez que hemos encontrado la correcta, la cristiana, empezamos a decir, todos ellos no adoran como nosotros, no se visten como nosotros, no votan en nuestro partido, porque no son tan cristianos como nosotros. Pero hay un pastor alemán, no un perro, sino un teólogo llamado Dietrich Bonhoeffer, que dijo algo que me parece muy importante sobre este tema. Dijo así, si se piensa que el cristianismo tiene respuestas para todas las cuestiones sociales del mundo, para restablecer el orden en el mundo, eso sería un manifiesto error. Pero si se piensa que a partir del cristianismo hay algo concreto que decir respecto de las cosas temporales, eso es exacto.
Entonces, quedémonos tranqui al decir que en la Biblia no vamos a encontrar una teoría estética, pero sí vamos a encontrar destellos y unas cuestiones muy interesantes para pensar el tema. Y la más obvia de todas es la primera que aprendemos cuando abrimos la Biblia. Y es que Dios es el creador de todas las cosas, y no solamente eso, sino que también es el primer artista. Cuando abrimos el Génesis, nos encontramos de que Dios crea el mundo con esmero, con dedicación. Su palabra crea cosas, es potente, es poderosa. Y lo interesante de Génesis es que no es una teoría. No es una teoría de la creación, es un poema. Es un poema de la creación. Nuestro Dios, el Dios cristiano, el Christian Dior, crea el mundo de la nada. Crea el mundo de la nada con su palabra. Y la palabrita que utiliza ahí el texto hebreo es bará. Eso es crear. Y es una palabra que también se puede traducir como tallar o esculpir. Entonces ponete a pensar en eso. Dios crea todas las cosas tallándolas. Pero Dios, nos dice el Génesis, no solamente es el creador. No solamente es el que le da origen a la vida desde la nada, sino que la gran justificación cristiana, bíblica, de la existencia del arte, es que Dios es el primer artista, porque según Génesis 1, cuando termina sus obras, Dios las mira y dice, esto es bueno, esto está buenísimo, lo que acabo de hacer. Es maravilloso. Dios contempla su obra y ve que era muy buena. Y qué interesante que las obras que hace Dios no son únicamente funcionales. O sea, son súper funcionales, si no estaríamos todos muertos ahora. O sea, el sistema de la creación funciona. Pero Dios no es simplemente alguien que piensa cuestiones funcionales como un gran ingeniero universal y un matemático. Dios no solamente es alguien que piensa en cosas útiles, como si fuera un empresario, aunque también piensa en eso. Pero Dios, como un buen artista, crea cosas inútiles, cosas que no sirven para nada. Y gloria a Dios por esas cosas que no sirven para nada. ¿De qué sirve que los copitos de nieve que han caído a lo largo de la historia todos tengan una composición molecular diferente? No sirve para nada eso. ¿De qué sirve que nuestras huellas digitales estén talladas cada una de una manera única? ¿Cuál es el propósito de que cada uno de nuestros rostros sea diferente? De que las rocas sean diferentes, de la exuberancia de la naturaleza, de los animales, de las plantas. ¿Qué propósito hay de que existe un universo tan grande y al cual recién ahora estamos empezando a conocer? Todo eso es un testimonio del carácter exuberantemente artístico de Dios, que no hace simplemente cosas para que sean útiles, pragmáticas, sino que se expresa a través de su creación. ¿Y dice algo más la Biblia acerca del arte? Bueno, descubrimos en las Escrituras muchas cosas muy lindas. Por ejemplo, que en 2 de Timoteo capítulo 3:16 leemos toda la Escritura es inspirada por Dios. Y esa palabrita de inspiración en griego es theopneustos, que significa la exhalación del aliento divino. Es decir, así como Dios con su palabra crea todas las cosas, también con su aliento pronuncia su palabra revelada, que es una obra exhalada para inspirarnos. Y descubrimos también que aunque el arte no es el tema central de la Biblia, aparece por todos lados. Pensemos, por ejemplo, en el Éxodo, donde encontramos una serie de versículos y capítulos que nos presentan un testimonio muy detallado acerca de cómo construir el tabernáculo del desierto. Hay instrucciones muy precisas de cómo se tienen que hacer, cómo se tienen que distribuir los espacios, los colores, las formas, las telas. Algo parecido pasa en Primera de Reyes, donde vemos a Salomón poniendo todo su poder político y económico al servicio de la construcción del templo. Y tanto en el tabernáculo como en el templo reconocemos un interés por las formas que trasciende lo meramente funcional, un interés estético. Descubrimos también, por ejemplo, que la música era un elemento esencial, no solamente en las canciones que se cantaban en el templo, sino en algunos momentos cruciales de la historia del pueblo de Dios. Por ejemplo, en Éxodo 15 vemos a Moisés y a María celebrando, cantando por la liberación de Egipto. Al comienzo del Evangelio de Lucas nos encontramos con Zacarías y con María que están cantando alegremente
estas canciones que recuerdan la liberación, la intervención de Dios en la historia. Y si se ponen a fijar bien, los evangelios nos dicen que justo antes de ir al monte de los Olivos, Jesús y sus discípulos cantan un himno. Y también la Biblia nos habla del baile. No sé si a ustedes les pasó, pero cuando yo estaba en mi adolescencia, la palabra baile era prácticamente diabólica y pecaminosa. Un cristiano no baila de ninguna manera, pero sí puede danzar. Ese es el gran spoiler. Se puede danzar, ¿no? Pero qué interesante que cuando leemos la Biblia, ese tipo de distinción rarísima que hicimos nosotros no está. Al contrario, nos encontramos que constantemente aparecen bailes y danzas dentro del Antiguo Testamento y no se piensa como si fuera una práctica impura o profana. En Jueces capítulo 11, la hija de Jefté está bailando para celebrar la victoria. Los salmos una y otra vez nos hablan de el baile como un compañero inseparable de la música y de las emociones más profundas. Y qué interesante que la única condenación que se nos da en relación con alguien que baila es cuando Mical dice que desprecia a David por bailar. Y la Biblia la condena duramente por haber hecho eso. Así que capaz que hay que aprender algo ahí. Y también descubrimos en la Biblia toda una sección llamada los libros poéticos. En los libros poéticos nos encontramos, por ejemplo, a los salmos. Los salmos son el cancionero, la banda sonora, el Spotify del pueblo de Dios. Y lo han sido por miles de años. Nos encontramos con un libro como Cantar de los Cantares. Cantar de los Cantares, todo lindo, todo simpático, decimos una metáfora de la relación de Dios con su pueblo. Digamos la posta, es un libro que habla del amor, la intimidad y el erotismo en la pareja. Lisa y llanamente. Habla de eso. Después podemos hacer lecturas alegóricas de Cantar, eso también está bien. Nos encontramos con un libro como Lamentaciones, un libro muy triste, pero también muy organizado. Todo el libro de Lamentaciones es un canto alfabético, donde se empieza cada verso con una letra diferente del alfabeto hebreo. A ti te digo, busca el bien, consíguelo, etc. Nos encontramos también con los profetas. Los profetas para mí son los artistas más grandes de la Biblia. Definitivamente. Esta gente tenía que comunicarle al pueblo de Dios verdades muy difíciles de entender, muy duras de procesar. ¿Y cómo hacían para conmover esos corazones tan duros si no a través del arte? Justamente para lograr ese propósito empleaban todo tipo de técnicas que iban desde la música, al baile, al teatro y la poesía. Y les tiro algunas de las que más me gustan a mí. Isaías, no sé si sabían esto, pero durante 3 años anduvo caminando por las calles de Jerusalén en calzoncillos. Durante 3 años Isaías camina por las calles de Jerusalén en calzoncillos, diciéndole, así vamos a estar dentro de un tiempo, porque se viene el exilio. Prepárense. O una vez en la cual Ezequiel construyó una pequeña escultura de la ciudad. Y toda la gente se le acercaba y le decía, qué simpática la escultura que armaste, ese seguramente somos nosotros, y de pronto la destruye. Y le dice, esta es la que se viene, prepárense, muchachos. Y el acting más brutal de todos, en el cual Oseas se casa con una prostituta para decirle, esto es lo que están haciendo ustedes, muchachos. Así de intenso era la labor profética y poética de esta gente. Y finalmente nos encontramos con Jesús. Jesús es un profeta del reino de Dios, es un poeta del reino de Dios, y para hacer esa profecía utiliza el lenguaje de la poesía. Jesús utiliza un montón de imágenes de la vida cotidiana para despertar la imaginación y conmover. Hay una mujer que hace un pan. Hay una mujer que encuentra una moneda. Hay un tipo que se va de viaje. Hay un hombre que extraña a su hijo. Un hijo que se arrepiente. Un hombre que se va a orar al templo. Hay una semilla que crece. Hay un moribundo que necesita tu ayuda. Hay una oveja perdida. Y en cada una de esas metáforas tan poderosas, Jesús dice, ahí, si sabes mirar bien, está el reino de los cielos. Encontrar todas estas perlitas a lo largo de la Biblia a mí me conmueve profundamente,
pero quizás puede llevarnos a caer en un error muy común. Porque aunque es cierto que el arte y la fe comparten un trasfondo espiritual, ambos son fenómenos espirituales, no necesariamente van de la mano. Y acá me gustaría decir algo muy clarito, y es que no existe tal cosa como el arte cristiano. No existe. El rótulo de cristiano no le queda bien a las cosas, le queda bien a las personas. No existe ropa cristiana. No hay comida cristiana. No hay escaleras cristianas. No hay canciones cristianas. El rótulo cristiano solo funciona cuando se lo aplicamos a las personas. Entonces, ¿qué significa esto? No buscar una teología del arte ni una estética de la religión. Creo que tampoco conviene hacer la simplificación de hablar de arte con valores cristianos. Porque a nosotros los que nos definen no son una serie de valores de la cultura judeocristiana. Si hay algo de cristiano en el mundo, es el seguimiento de la persona de Cristo. Es ver en Cristo al Señor, al Salvador, al amigo, al Dios encarnado que nos habla y nos presenta la Trinidad. Eso es cristianismo. No una serie de valores que se confunden fácil con la agenda política. Porque como decía C.S. Lewis, cristiano es un sustantivo maravilloso, pero es un pésimo adjetivo. Y ya que estamos, agreguemos esto otro. Así como no existe un arte cristiano, tampoco existen géneros diabólicos ni géneros santos. Por mucho tiempo hubo cierta clase de géneros, ¿no? El rock, el heavy metal, la cumbia y el reggaetón también, ya que estamos, que recibieron en bloque sanción y reprobación, ¿no? Es música del diablo, la guitarra eléctrica es del diablo, la batería ni hablar. ¿Sí? Como el episodio ese de South Park. ¿Cómo puede ser que el diablo se quede con todo lo mejor? Pero los himnos son de Dios, claro, súper divertido. ¿Sabían ustedes que hasta el siglo XVII, hasta la llegada del barroco, nunca estuvo la idea de que el arte sacro y el arte profano estaban separados? Hasta el siglo XVII, no hace mucho. Lo cierto es que a lo largo de la historia de la Iglesia no está esta idea de que hay géneros que son más santos que otros, porque los cristianos creemos que Dios es el creador de todas las cosas y todas las cosas buenas vienen del Padre de las luces. Así que antes de ir a la última parte de este taller, me gustaría que hagamos un repaso de lo que hemos hablado. Primero nos preguntamos qué es el arte y cómo se lo entendió a lo largo del tiempo. Después yo les hice una propuesta. Me gustaría que piensen el arte como un fenómeno espiritual que nos conecta con la trascendencia. También nos tomamos el tiempo de ver las cosas que la Biblia dice y no dice sobre este tema y tiramos por la borda algunos rótulos como artista cristiano o como música cristiana. Y me gustaría así ahora entrar en el último tramo de esta charla, que tiene un enfoque un poco más práctico. Porque si ustedes están por acá, seguramente no solamente quieren llevarse cierta información o ciertas lecturas o teorías, sino que quizás tienen preguntas, como yo las tuve en su momento. Y es, ¿cómo reconcilio mi amor por el Señor con mi amor por el arte? ¿Acaso son dos caminos que se van alejando mutuamente? ¿Vale la pena invertir mi tiempo en esto? ¿O simplemente debería dedicarlo adentro de la iglesia? ¿Cómo puedo crecer como artista sin renunciar a la fe que me transformó la vida? ¿De qué manera puedo hablar de Jesús, llevar a Jesús en mis textos, en mis videos, en mis fotos, en mis canciones? ¿Es posible hacer misiones en el mundo del arte? ¿Vale la pena ser un misionero en el arte? Yo crecí dentro de la iglesia desde muy chiquito y la gente, a mí me gustaba escuchar a los Beatles, a los Bee Gees, a Pink Floyd, a Elvis. Me miraban y me decían, todo eso es música del diablo. Y cuando empecé a agarrarle el gustito a la literatura que era como muy reconocida por la crítica, generalmente me decían, cuidado, es muy peligroso leer eso. Y estaba esta idea de que era mejor no meterse en esas cosas. Y fui sintiendo a lo largo del tiempo, cada vez con más fuerza, de que el Señor me llamaba a ser luz en la cultura, a ser parte de la cultura. Y me llamó siempre mucho la atención y me volaba a la cabeza este versículo que dice, nadie que tenga una lámpara la esconde. Por el contrario, la pone en un lugar visible para que ilumine toda la casa.
Las casas en el tiempo de Jesús no eran como las nuestras, sino que era como un gran monoambiente. Entonces, si vos ponías una lámpara en la parte alta de la casa, realmente te iluminaba toda la casa. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo puedo ser relevante con la cultura si no puedo ni leer, ni escuchar, ni mirar ninguna de las grandes producciones que ha producido, que ha generado la cultura humana? ¿Cómo puede ser que yo sea una luz en la cultura si entre la cultura y yo hay una pared infranqueable? ¿Cómo voy a conocer mi campo de misión si estoy aislado de él? Y peor aún, esta es una pregunta todavía más teológica, ¿cómo puede ser que mi Dios sea el Dios del universo y sin embargo haya tantas partes de la cultura y del mundo de las cuales es mejor no preguntar? Ahí se me quemaban los papeles, porque me decían que mi Dios es el rey del universo. ¿Cómo puede ser que mi Dios le tenga miedo a tantas cosas que están pasando? Porque si Jesús es el rey de todas las cosas, también es el rey de las artes, de las producciones culturales, de los círculos académicos e intelectuales. Y a lo largo de los años he cultivado algunas pequeñas respuestas que me gustaría compartir con ustedes. Más que un punto de llegada, son algunos hallazgos que ojalá sean un puntapié para ustedes. En primer lugar, que el arte y la fe pueden dialogar con toda honestidad. Se puede. Cuando la unión entre el arte y la fe es genuina, ambos principios se potencian, pasan cosas muy buenas. La fe puede manifestar toda su gloria y su belleza, y al mismo tiempo una obra de arte genuina puede ser incómoda, puede ser incomprendida, pero nunca va a ser irrelevante. Una obra de arte que está bien hecha no es irrelevante por más que sea incómoda. Y sin embargo, cuando la unión entre el arte y la fe es forzada, ambos elementos se terminan poniendo en ridículo. La fe termina siendo una parodia de sí misma, como una especie de comediante frustrado que se esfuerza demasiado por ser gracioso. Durante una buena parte de mi vida creciendo en la iglesia, el arte lo que tenía para ofrecer era una serie de obritas de teatro, y esa era la palabra, obrita. Ni siquiera obra, ¿no? Obrita de teatro, que era funcional solamente si al final se hacía un llamado donde se decía, bueno, ustedes lo que acaban de decir significa esto, 1, 2, 3, 4. Y las canciones tenían que tener un mensaje muy obvio, muy directo, y siempre acentuando los mismos temas de la fe. Que Dios es amor, que antes estaba triste y ahora estoy feliz, Dios bueno, diablo malo, una palomita, un león, ese tipo de cosas. Y creo que antes que estar preocupados por comunicar algunas pocas verdades bíblicas, los animo a que ustedes mismos sean el mensaje. Que no se preocupen tanto de decir, bueno, esta producción cultural no se me pueden pasar las 4 leyes espirituales. De alguna manera las tengo que acomodar para que esté todo presente. Anímense a ustedes a que si el Señor es el Señor de su vida, su propia existencia esté atravesada por la cruz. Que su propia vida deje y revele, muestre esa reconciliación que ustedes ya han vivido. No creo que el arte esté ahí simplemente para ser un medio para otra cosa, como un medio para llegar a otro lado. Creo que el arte está bueno que sea vivido con honestidad y con profundidad, igual que la fe. En segundo lugar, diría que al igual que Moisés y que Jim Carrey, nos encanta a nosotros dividir las aguas. Sea por comodidad o sea por temor, nos encanta a nosotros trazar una línea imaginaria entre el mundo y la iglesia, lo sagrado y lo secular, los redimidos y los mundanos. En un extremo tenemos acá las cosas sagradas, como leer la Biblia, ir a la iglesia, y de este lado está cocinar, estudiar ingeniería, dormir la siesta. Pero fíjense qué maravilloso esto que dice un autor que me gusta mucho, que se llama Philip Yancey, que dice así: agradar al Creador no significa que debamos ocuparnos con una nueva serie de actividades espirituales. Como decían los puritanos, sea limpiar la casa o predicar sermones, herrar caballos
o traducir la Biblia para los hindúes, cualquier actividad humana puede constituir una ofrenda a Dios. Entonces, ¿qué significa todo esto en la vida real? Bueno, básicamente que no es más importante ser luz como pastor que como actor. No es más cristiano ser misionero transcultural que ser un misionero en la cultura y en el arte. Porque si Dios te convoca a vos para dar testimonio en la música, en la danza, en el cine, en el teatro, en la literatura, todo eso no es de menor validez o de importancia de lo que sucede adentro de la iglesia. Y en tercer y último lugar, me gustaría decir que el arte es un campo de misión. Para quienes se sienten llamados, convocadas a este campo de misión, les cuento que este campo misionero es muy raro y que no va a ser mucho más fácil que irse a Etiopía o a Mozambique. No va a ser mucho más fácil. Los desafíos son diferentes definitivamente y son un montón. Este campo misionero tiene sus miserias, tiene sus tentaciones y lamentablemente muchos de mis amigos personalmente no se tomaron en serio que este era un campo de misión. Y como tal, algunos se quedaron en el camino, porque creyeron quizás que con sus buenas intenciones era suficiente, pero hubo ciertas tentaciones y presiones que terminaron destrozando su fe en el proceso. Entonces, ¿cómo ser luz en el mundo del arte? Quizás podríamos darles otros consejos, pero por ahora me quedé con este, y con esto voy cerrando. Busquen una voz propia. Yo creo que la mejor forma de servir al reino de Dios en el mundo de las artes es ser honestos creativa y espiritualmente. Encontrar una forma de decir y de hacer las cosas que sea coherente con la fe que ustedes tienen, coherente con su forma de ver el mundo. Entréguense de lleno a la vocación a la que fueron llamados. Y descubran al maestro ahí donde los ponga. Si es en Etiopía, si es entre pinceles, si es con una cámara, si es con una Biblia, si es en la oficina, si es siendo psicólogo, si es siendo empresaria. Prepárense, estudien en las mejores universidades que puedan, en las mejores escuelas que puedan. Sean prudentes, pero no tengan miedo, son cosas muy diferentes. No tengan miedo de estar en lugares que sean peligrosos, sí, sean prudentes y estén acompañados. No se queden simplemente en algunos espacios seguros y amurallados, como ciertos lugares donde nos vamos a perder un montón de debates y de preocupaciones que están sucediendo en esos círculos a los cuales queremos alcanzar. Encárguense de amar muy bien a su Dios y al mismo tiempo de conocer muy bien su técnica y su profesión. Creo que la mejor manera de ser testigos fieles en las artes es crear obras que trasciendan los prejuicios, que conmuevan las fibras más hondas de lo que significa ser humano, que hagan vibrar los espíritus. Porque yo creo que ser sal y ser luz en el arte es posible. Y si no, miren esta inmensa multitud de testigos que nos precede. Fíjense toda esta gente maravillosa. Desde Bach a Johnny Cash, pasando por Dante Alighieri, por Cervantes, por Tolkien, por Bernini. Todos estos artistas y cristianos fusionaron en su vida y en su obra una fe entregada con un arte sólido y profundo. Todos ellos están acá para recordarnos que se puede ser artista y ser cristiano y que no solamente es posible, sino además que es necesario. Y que puede ser una experiencia fantástica, si es la vocación a la que Dios los llamó a ustedes. Que el Señor nos permita seguir el ejemplo de estos maestros con mucha creatividad y con mucha coherencia, porque lo necesitamos. Amén. Quise vivir la promesa de la utopía y terminé deslizándome al valle oscuro de la distopía, de mi paraíso soñado a la peor de mis pesadillas. Y aún así, vi en mí una fe más diminuta que un átomo y a la vez más poderosa que la muerte.